Me complace dar la bienvenida a Dorcas Ross, con quien iniciaremos este conversatorio acerca de la educación y, bueno, a quien ya vemos ahora mismo en pantalla. Muchas gracias por la invitación, José. Me siento honrada de estar con ustedes este tiempo y de poder charlar sobre estos temas tan importantes. Vamos a iniciar este hilo de conversación primeramente definiendo qué es educación, ¿no es cierto? ¿Qué es para ti educación, Dorcas? La educación es un proceso estructurado e intencional. Es formal, no es algo que vamos improvisando solamente. Tiene elementos no intencionales, pero no es su característica única esa, ¿no? Más bien, si tú vas al diccionario va a decir que es un proceso o una estructura intencional. Y básicamente el objetivo a lo largo de los años era pasar los valores de una generación y la visión a la siguiente generación, ¿no? Eso sería, digamos, para la RAE, ¿no? Para la Real Academia de la Lengua Española, lo que es la educación. Y nosotros como comunidades que educan a los hijos en el hogar, nos inclinamos más por aprendizaje, ¿no? Que es más experiencial, más comunitario, inclusive que admite más de las emociones, digamos, de los chicos, ¿no? Pero eso es en líneas generales, entonces es un proceso intencional de pasar los valores a la siguiente generación. Perfecto, ¿no? Lo que diríamos, ¿no? Educar es formar en virtudes, no solo transmitir conocimientos, ¿verdad? O sea, porque la transmisión de conocimientos es una parte importante, si bien es cierto, de la educación, pero no lo es todo. Lo principal es la persona, cimentar a personas de bien en este caso. Porque aquí podemos analizar también, y me parece importantísimo, analizar la siguiente premisa, ¿no es cierto? Quien forma la conciencia y el carácter de los niños determina el tipo de sociedad que se construye. Y de aquí viene una pregunta importantísima. ¿Quién está actualmente formando la conciencia y el carácter de los niños cuando muchos padres, por el tema de trabajo, no pueden estar dentro del hogar y han delegado parte importante de la educación a otras personas o instituciones? ¿Cómo podemos analizar esto, Dorcas? Bueno, en realidad, quien pasa más tiempo con los chicos es quien los está educando, ¿no? No en vano, Hitler, también Cuba, ¿no? China, Rusia, sus estrategias de dominación fueron invadir y tomar la educación de la siguiente generación, ¿no? Y sin embargo, la familia se ha defendido. Históricamente la familia se está defendiendo, a pesar de que ha cambiado, a pesar de que hemos perdido terreno en el imaginario social global, a pesar de que el mismo concepto de familia ha sido desafiado, ha sido vilipendiado, ha sido hasta como igualado a unas estructuras de dominación y de abuso, ¿no? de mujeres, de niños. La familia se ha defendido. Pero también tienen serias restricciones las familias hoy en día, ¿no? Y por eso es un camino que no debemos transitar solos. Después, si me permites volver sobre esto, necesitamos ayuda. En este tiempo, ser familia es posiblemente un poquito más desafiante de lo que fue para nuestros abuelos y para nuestros antepasados, ¿no? Entonces, quien pasa más tiempo con ellos es quien está decidiendo y quien está definiendo los contenidos que estudian también, ¿no? Y en el caso de Latinoamérica, si tú corres la cortina para ver quién está decidiendo qué deben estudiar los chicos, son los gobiernos, son los estados. En este momento de la historia, los que están formando el carácter y el pensamiento de la siguiente generación son de manera abrumadora mayoritariamente los gobiernos, los estados, ¿no? Por medio de las currículas obligatorias, en muchos casos gratuitas, que se imponen en los países. Sí, mira, por eso la temática la habíamos enfocado como la educación, misión ineludible de los padres, ¿no? Entonces, este deber primordial que tienen los padres, ¿no es cierto?, que son los primeros educadores, que esa es su misión fundamental, la de educar a estas
personas para que sean personas de bien, al menos esto es lo que se espera, la formación de hábitos y virtudes que tienen que realizar los padres sobre estas personas, requiere presencia, requiere principalmente ejemplo, porque si no podemos dar el ejemplo, entonces difícilmente en base a teoría vamos a poder educar a nuestros hijos, y sobre todo necesita coherencia, ¿no? Los chicos necesitan de sus padres ver que ellos son los primeros en poder cumplir con lo que ellos piden, ¿verdad? Por ejemplo, un tema que es muy recurrente hoy en día, decimos a los chicos, oye, pero mira, deja el celular a un lado, y mientras tanto somos los padres los que estamos en el celular también, al mismo tiempo que le decimos deja el celular, nosotros estamos en el celular. Entonces tiene que existir ejemplo, tiene que existir coherencia, y también hay que saber que este deber de educar, esta misión educativa de los padres es insustituible por terceros o por instituciones. ¿Cómo ves tú el tema en cuanto a que los padres han delegado hoy en día este tema importantísimo? Y de hecho muchos padres se toman hasta la atribución de ir a las instituciones y decir, oye, ¿qué está pasando? O sea, como reclamando el papá, no están educando a mi hijo, ¿verdad? Bueno, podemos empezar por decir que todo lo que enseña un padre o una madre no es sustituible porque está ligado a la memoria emocional de los hijos. Es decir, se graba en un lugar diferente del cerebro que lo que aprenden en el colegio y no se olvida. Yo diría que más que todo, algo que es más insustituible es la categorización, ¿no? La categorización es cuáles son nuestras categorías como padres para las cosas. ¿Qué consideramos bello, bueno, necesario? Muchas veces les ha debido pasar con sus hijos, ¿no? Los hijos nos dicen, necesito esto. ¿Qué hemos enseñado a nuestra familia que significa necesitar algo, ¿no? Y si la categorización es intencional, es muy valiosa cuando es enseñada por los padres. Pero la mayoría de nosotros como padres no somos intencionales en nuestras categorizaciones, ¿no? Quizás los griegos antiguos porque era parte de su trivium, ¿no? Hablar sobre la belleza, la estética, la léctica. Tal vez ellos tenían, reflexionaban más, hacían más metacognición sobre lo que pensaban. Nosotros no somos tan intencionales, pero es un ejercicio muy importante. Toda pareja que es recién casada, y mejor si tienen niños pequeños aún, debería sentarse y decir, ¿qué creemos? Porque ambos esposos vienen de distintas historias y de distintas escalas de valores y de distintas estructuras y hábitos familiares y hábitos, ¿no? Como lo que decía el sociólogo, como un concepto de una ecología social de su familia, ¿no? Eso es una estructura. Y somos diferentes, entonces mucha gente pelea por eso, porque no se entienden los valores de los demás. Pero lo que no ponemos en perspectiva es que podemos elegir qué valores vamos a nosotros promover como familia. Un ejemplo así súper, súper breve. En la familia de mi esposo, las mujeres eran las que hacían la compra de frutas. Cuando hacían su compra semanal de mercado, mi suegra, la mamá de la casa, era la que compraba la fruta. En mi familia, los varones compraban la fruta. Por diversos motivos, era como un regalo. Entonces, el abuelo llegaba siempre con una bolsa de fruta, mi papá llegaba con una bolsa de fruta. Cuando mi esposo y yo nos casamos, de repente pasaron unos 2 meses y nunca teníamos fruta en la casa y ninguno de los dos entendía por qué. Y ambos estábamos esperando que el otro venga con fruta y estamos enojados y frustrados. Por nunca nos habíamos sentado a decir, ok, ¿cómo es tu familia? ¿Qué hacen? Y este pequeño ejemplo de la fruta, imagínenselo cuando no nos hemos puesto de acuerdo en algo tan sencillo, cuando vamos a enseñar y criar a los hijos, ¿no? Hay un chiste de Mafalda y les pregunta a sus papás, ¿ustedes están improvisando nuestra educación o planificándola? Y los dos papás responden una cosa distinta, ¿no? Nosotros con mi esposo sí nos habíamos puesto de acuerdo en cómo queríamos criar a nuestros hijos, pero eso solamente sirve para ejemplificar cuánto hay que negociar y charlar. Y ese es un buen ejercicio, hacer una categorización de cero y poner categorías. ¿Qué consideramos bello? ¿Qué consideramos bueno? ¿Qué consideramos malo? ¿Qué va a ser malo para nuestra familia? ¿Qué va a ser urgente, importante, valioso?
qué cosas no van a ser importantes para nuestra familia, de qué no vamos a pelear, qué tema no nos va a causar angustia ni nos va a causar molestia. Eso es una categorización insustituible, porque el colegio no tiene tiempo, los profesores nunca se van a poner de acuerdo en esos valores. Entonces, nosotros no les estamos enseñando, ellos están adquiriendo los valores societales que en este tiempo son graves, ¿no? Para los chicos, para ellos mismos. Sí, mira, aquí has topado algunos temas que son realmente de fondo, ¿no? Primero es que lo que uno aprende, ¿no es cierto? Luego se desarrolla en la vida, en la personalidad, y aquellas cosas que antes me afectaban van cambiando parte de mi personalidad y luego eso a futuro va a afectar a otras personas. ¿Qué quiero decir con esto? Mi propia historia, si yo no la he asumido de una manera adecuada, si yo no he podido entrar en el perdón o como tú quieras enfocarlo, pero si no he logrado encontrarme con mi historia de una manera adecuada, de analizarla, de poder conocer lo que tú decías, qué fue lo que me afectó y cómo aquello que me afectó ha cambiado mi perspectiva de la vida, pero sobre todo de que si yo no he sanado aquello que he tenido que sanar, ahora en el futuro voy a afectar a mis hijos y voy a afectar a una nueva generación. Por eso es importante empezar a cortar todas esas cadenas que venimos arrastrando las generaciones anteriores para que las nuevas generaciones sean más libres, ¿no? Sean más libres en este sentido. Dos personas que se unen, dos historias diferentes, hacen un hogar y de allí esperamos que salga algo bueno. Ahora, y si las dos personas que llegamos a ese matrimonio no hemos llegado con algo bueno como para ofrecer, ¿qué es lo que está pasando entonces en la sociedad, Dorcas? Yo creo que hay una crisis actualmente, ¿no? En la sociedad, porque la familia es, como nos dicen siempre, el ladrillo más primigenio de la sociedad. Las familias fuertes construyen sociedades sanas. Pero si la familia está en crisis, entonces la sociedad también está debilitada. Y la crisis de las familias está reflejando una caída de valores de las propias familias, de los integrantes de la familia como individuos, ¿no? Los valores actuales ya no son lo que eran hace 30 años, o menos incluso, ¿no? Estamos cambiando a una velocidad vertiginosa de las cosas que consideramos bellas y buenas, digamos, permitibles. Un ejemplo así súper rápido de las... se considera permitible gastar millones de dólares en cirugía cosmética para todas parecerse a un mismo modelo, ¿no? Entonces tú ves a una Ariana G, no quiero que nos bloqueen el video, pero ves a una artista famosa cantante, ¿no? Que tiene ese nombre y ha cambiado su cara y es muy evidente la intervención quirúrgica que ha tenido, pero ves a otras jovencitas, otras actrices y cantantes resulta que pareciera que todas eran hermanas, ¿no? Es como si todas estuvieran cambiando al mismo modelo o todas fueron al mismo cirujano plástico y en lugar de darle su propia cara, todas están volviendo la misma cara, ¿no? La misma persona, solo tiene una plantilla este cirujano. Entonces, eso causa un efecto dominó en la juventud. En primer lugar, están comunicando que no importa tu individualidad, tú eres única como mujer o eres único como joven, pero no importa, lo que queremos es que todos sean iguales como este modelo de belleza. Otra cosa está permitido, ¿por qué? Porque es bueno vernos todos igualitos así, como este modelo. Está permitido matarse de hambre, porque hay temas ahí de bulimia, de anorexia. Está permitido pasar dolor físico con cirugías electivas, ¿no? Que no necesitas para salvar tu vida, con tal de verte de esta manera. Está siendo más importante cómo te veas que todo el trabajo interno de cómo eres como persona. Todas esas cosas nuestros hijos están recibiendo del entorno, de las redes sociales, de la sociedad, más que de las redes sociales. ¿Cómo vamos a combatir eso? Entonces, para que la cosa funcione, de transmitir valores que construyan y que no les destruyan, empezando por su nariz y su cara y su identidad, se necesita una voluntad férrea de los padres de educar nosotros a nuestros hijos, pero también necesitamos ayuda. La comunidad, la iglesia, la familia extendida, todos se necesitan a todos. Es como esa película de las abejas, llamándolas las abejas, se necesita ayuda de todos. Porque la cosa es que si no logramos que en la siguiente generación crezca de manera sana, ahí se va a terminar, ¿no? Estamos en una caída de natalidad cada vez más aguda
y ahí se va a terminar. Y eso, digamos, no es bueno para ningún país, inclusive si no es un país con valores cristianos, ¿no? No queremos quedarnos sin personas, porque las personas están creciendo con mucho desánimo, con desesperanza, pensando que no pueden hacer nada bien o que no pueden arreglar el mundo y entonces terminan, pues, terminan haciendo suicidio etnológico, ¿no? Necesitamos volver a los caminos antiguos, necesitamos volver a lo que era el pico de nuestra sociedad occidental, que en mi percepción está totalmente ligado a los valores judeocristianos y enseñar desde ahí. Y eso es necesariamente una educación en valores y de carácter. Necesariamente, no hay otra forma. Mira, me gustaría que analicemos el siguiente concepto en base a lo que ahora mismo has analizado. Mira, este concepto, para ponerlo aquí y que la audiencia también lo piense y lo vayamos desmenuzando de alguna manera. Dice, la sociedad refleja la educación que se recibe en los hogares. La falta de virtudes provoca violencia, indiferencia y descomposición social. Sí, es justo lo que decíamos, eso, ¿no? Que está mostrada la crisis misma, de la misma sociedad, ¿no? Eh, Está mostrando lo que hemos hecho de nosotros mismos como, como sociedades, ¿no? Occidentales. Eh, y esa descomposición social nos va a llevar nomás al fracaso, ¿no? Nos va a llevar, y yo creo que tiene mucho que ver con el estilo de vida que tenemos. Hoy día, eh, ayer y hoy día veía tres videos que juntos hacen un concepto, ¿no? Uno de ellos era que nos acostumbramos con mucha facilidad a los lujos y a las, digamos, bondades de nuestro tiempo, ¿no? Y la persona decía, esto es un reel, ¿no? De las redes sociales, decía, hace 100 años, cualquier persona que sea tu héroe de hace 100 años, no tenía ducha caliente. Si querían un baño caliente, tenían que calentar mucha agua en una tina y bañarse, y por eso los baños eran más espaciados. Pero la gente no tenía la opción de abrir su ducha y bañarse. Entonces, decía el video, comentaba que fácilmente nos acostumbramos a las comodidades y eso hace que baje nuestro nivel de gratitud y de satisfacción y de felicidad con el estilo de vida que tenemos. El segundo video era del príncipe Guillermo de Inglaterra y él estaba explicando que su hijo de 12 años no tiene celulares y probablemente no le van a dar si que tenga como 15 años, ¿no? Y él dice que cuando le den va a ser un celular, no tenga acceso a internet porque hay demasiadas cosas que no ha interesado que su hijo vea. Y me ha dado mucho que lo ha hecho público porque mucha gente le sigue y por lo menos una figura tan prominente como el príncipe de Inglaterra, futuro rey de ese país, dice, no estamos de acuerdo con esto, tal vez hay gente que lo piense, aunque las advertencias nos han llegado por todas partes durante muchos años, ¿no? El tema de la adicción a las pantallas ni siquiera de esta generación, sino de la siguiente generación, de los niños de los niños preescolares y de los infantes, es una epidemia galopante en el mundo, ¿no? Por diseño, los contenidos de las redes sociales están hechos para ser cortos y llamativos, y eso genera un nivel de adicción fuerte en el cerebro de los chicos, ¿no? Entonces, si nosotros sustituimos la distracción, y tal vez algunos no con pantallas, pero con actividades, si sustituimos la relación con distracción, necesariamente vamos a cosechar una descomposición social. Entonces, lo que tenemos que hacer es resustituir la distracción con la relación. Y no sabemos cómo hacerlo. O sea, si tú le dices a una familia promedio y tienen hijos entre los 10 y los 15 años, hoy día no vamos, o sea, vamos a hacer algo juntos. Su primer pensamiento es vamos a ver una película, vamos a jugar un videojuego, vamos a salir a alguna parte. Y si les dices, no vamos a jugar nada, no vamos a ir a ver ninguna película, su primer reclamo va a ser, pero eso va a ser aburrido, queremos estar distraídos, divertidos. Peor, si les dices, no, vamos a hacer una valoración de nuestro estado nacional, cómo ha sido, cómo nos hemos estado sintiendo esta semana.
van a decir, "Oh, no quiero", ¿no? Porque estamos como sociedad acostumbrados a ser distraídos. La cosa es, nos están distrayendo de nuestra propia vida. O sea, en esos 2 minutos o 30 segundos de Reels multiplicados por los 50 que viste, se te fueron 2 horas. Te están distrayendo de tu vida. Igual si decides, ya, ok, queremos estar juntos, entonces vamos a ir a tal parte. Te distraes en el y en el consumir la distracción y no en la relación. Y es difícil construir la relación, o sea, no voy a decir que es difícil, pero es más fácil no construirla. La diversión es más fácil que la relación, pero más fácil no necesariamente es mejor. A veces solamente es más fácil. Y muchas cosas que valen la pena cuestan esfuerzo. Entonces, el tema de la desintegración social es porque ya no sabemos cómo hacer familia. Y gran parte está ligada a nuestro estilo de vida, a comodidades que hemos heredado de las antiguas generaciones. Obviamente, cuando nuestros padres, o digo, nuestros bisabuelos no tenían televisión, caía la luz, todavía nadie tenía sueño, ¿qué hacían? Charlaban, leían libros y charlaban sobre lo que pensaban respecto a los libros. Eh, Cuando no tenían radios, iban a conciertos de música, ¿no? Y ahí estaba Beethoven. Habían mamás que prohibían a sus hijas ir a Beethoven porque lo consideraban medio desaforado, ¿no? La relación venía primero que la diversión, que la distracción. La distracción no es mala, pero no puede ser un objetivo. ¿Y por qué necesitamos tanto distraernos? Hay un escritor que vive en Alemania, pero tiene raíces asiáticas, un filósofo actual, y él habla de la sociedad del cansancio. Y básicamente dice que necesitamos tanto divertirnos o sentimos que necesitamos que nos distraigan porque andamos muy cansados, porque estamos trabajando más de lo que deberíamos, ¿no? Y además corriendo en ir a la siguiente presentación, a la siguiente cosa, a la siguiente, no sé, lo que sea. Tú ves la programación incluso en televisión, ¿no? Ni siquiera redes, es que es así, porque hay incluso aplicaciones para programar tus presentaciones en redes, ¿no? Todos los inteligentes, ¿no? Además de las caras que uno que inflige mismo en el trabajo para lograr sus metas, ¿no? Entonces, necesitamos elegir conscientemente la relación y después podemos divertirnos, no es mutuamente excluyente. Mira, de lo que tú dices, se pueden analizar muchas cosas, ¿no? Primero, el tema de que el estilo de vida ha cambiado, lógicamente, por el tema de tecnología, comodidades, etcétera, todo lo que tenemos hoy en día. Pero desde eso mismo se desprende lo siguiente. Mira, antes, ¿qué hacía una familia? ¿Cuál era la tarea de una familia? Entonces, estaba el papá, la mamá, y tenían que salir a trabajar al campo. Y tenían que salir el papá, la mamá, los hijos, cada uno tenía sus tareas que realizar en el campo y compartían el mismo trabajo, ¿no es cierto? Compartían el mismo esfuerzo y luego llegaban a casa, lógicamente luego de una jornada de trabajo ardua, y en la noche, claro, se servían los alimentos y compartían lo que tú dices. No existía la luz, con lo cual se alumbraban con lamparitas, entonces había más tiempo de compartir. Yo recuerdo hace poco hubo unos racionamientos eléctricos aquí en Ecuador, y yo no sé el resto de personas, pero mi familia lo agradecimos un montón. ¿Por qué? Porque era tiempo en que no teníamos internet, no existía nada, nos alumbramos con una lámpara Petromax antigua y compartíamos, ¿no? Entonces tuvimos tiempo para orar, para conversar, para compartir, para actualizarnos y hacer verdadera familia. Entonces yo pienso que la familia, como que cada uno nos hemos vuelto muy individualistas. Y la sociedad nos empuja a ello, a un supuesto éxito. Entonces, ¿cuál es el éxito? Que tú obtengas un título universitario, que tú tengas mucho dinero, que tú tengas una casa, un carro, pero vamos perdiendo de vista el cimiento de la sociedad, que es quién soy como persona. ¿Qué estoy aportando a la sociedad como persona? ¿Qué virtudes estoy compartiendo con quienes me rodean para construir una sociedad de paz y de justicia? Porque por hacer dinero mucha gente entra en corrupción, porque por lograr algo en la vida mucha gente va pisoteando a las personas que están a su lado. Entonces se ha vuelto una competencia totalmente atroz, ¿no? Porque el ser humano de por sí es competitivo.
quiero tomar dos cosas de lo que está viendo es, en algo que me manda decía presencia, eh, porque esto es formar carácter, ¿no? Para evitar la corrupción, para no entregarnos a una carrera solamente a una carrera en el sentido de corretear y sudar, cansarse de competencia, para no perder de vista lo importante, necesitamos formar carácter. Y el carácter, la formación del carácter es un proceso lento y requiere paciencia. Que escribí aquí decía, la formación de hábitos y virtudes requiere presencia, ejemplo y coherencia. Y yo diría, y tiempo y paciencia. No se forman, eh, no puedes dictarle a nadie algo, y quiero dar un ejemplo después de eso. No puedes lograrlo en 5 pasos, ¿no? Aunque te venden harto. Esto de requiere presencia, además, va amarrado, lo hablaba antes, ¿no? Ok, yo creo que si tú les preguntas a los chicos menores de 11 años, a todos les encantan los apagones, porque nos ponemos a hacer juegos, se prenden las velas, tenemos que charlar, ¿no? Y eso me lleva a lo de la presencia. Nuestra generación de padres incluso tiene el problema de que están ahí físicamente y no están ahí, no hay presencia, porque están entrando mensajes a tu WhatsApp, el WhatsApp es sumamente invasivo, ¿no? De tu oficina. Y es lícito trabaje uno, ¿no? Es sano, es bueno. Dios dijo, el que no quiere trabajar, que no. Pero el WhatsApp se ha vuelto sumamente invasivo y te pueden encontrar, o sea, no termina tu jornada laboral, antes te salías de la oficina y no te encontraban hasta que llegaras a tu casa, había otro teléfono fijo. No te llamaban porque era largo, vayas y vuelvas, ¿no? En cambio ahora, como hay internet, te pueden encontrar, ¿no? Por medio de tu WhatsApp y te pueden decir, conéctate ahorita porque hay una reunión y tienes que levantarte y no estar con tu familia. Entonces, el tema de la presencia tenemos que ser sumamente intencionales, ¿no? ¿Y cómo vamos a poder darles ejemplo si no estamos con ellos? ¿O cómo van a ver si somos coherentes si no estamos con ellos? Y si estamos con ellos físicamente, pero no aquí, ¿no? El tema de formar carácter que toma tiempo. Yo había preparado un ejemplo, ¿no? Cuando estoy planificando el año de educación escolar, no empiezo nunca por qué libros van a estudiar, porque eso sería solamente hablar del curso, ¿no? Del contenido, sino que me preocupa qué marcadores de carácter queremos ver en la vida de nuestras hijas. Y cuando nuestra hija, que ahora tiene 18 años, tenía como 3 años, era una niña muy impaciente. Ahora es muy normal ser impaciente a esa edad. Pero yo estaba pensando en el futuro, entonces dije, ¿cómo puedo ayudarle ahora a desarrollar paciencia? Y le compré una cámara de juguete. Fue la única compra que hice de una marca que no voy a decir porque no me pagan para promocionarlos, pero fue de una marca de esas de juguetes famosa. Y porque estaba adornada, era una cámara de niños, ¿no? Entonces le enseñé a sacar fotos. Y le enseñé que tenía que estar quietita para sacar fotos de una mariposa. Andando el tiempo, esta hija sacó fotos y saca fotos todavía muy increíbles y aprendió a controlar su movimiento. No tenía problemas de freno inhibitorio, o sea, se movía y se inquietaba y todo. Entonces aprendió a concentrarse, ¿no? Y saca fotos hermosas. Y tal vez algún día podría trabajar en fotografía. Pero mi objetivo no era que sea fotografía. Cuando ya más adelante ella fue adolescente, le enseñé, por ejemplo, composición, porque sacaba buenas fotos. Entonces le enseñé, estos son las reglas de composición, le enseñé iluminación, le di clases, le pagamos clases con un fotógrafo profesional, fue a ayudarle en una sesión, hizo estudios de luz, le dimos tareas, participó en un concurso de fotografía, pero nada de eso era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era paciencia, ¿no? Y ni siquiera porque nos saliera algo a nosotros, sino porque estábamos seguros de que iba a ser a ella. Entonces, para poder hacer ese currículum oculto, digamos, necesitamos conocer a nuestros hijos y saber en qué necesitamos ayudarlos. Y eso requiere observación y tiempo, porque no podemos basar nuestra formación, digamos, de sus vidas en un solo evento. Me decía una vez una líder que tienen las mamás este tiempo, dicen, su niño de 8 años dice, quiero cocinar. Y dicen, ay, va a ser chef, y lo meten a clase de cocina y todo. Desde los 8 años a concursos le compran cosas y todo, toda la batería.
y para los 16 años está harto de la cocina, ¿no? Solo fue una cosa de un momento, requiere tiempo, hay que observarlos en tiempo. ¿Cómo cambia? Como dije, mi hija en este momento saca buenas fotos a sus 18 años, pero no es una pasión en su vida. Y está bien, ¿no? Si descubrimos una pasión en su vida, también qué bien, hay que ver qué es lo que Dios ha puesto en la vida de estos chicos. Pero nuestro currículum tiene que estar adecuado para formar quiénes son ellos, ¿no? Y también ese es otro tema, porque la definición dice pasar los valores de esa generación a la siguiente por medio de un proceso intencional, eso es, y estructurado, eso es educación. Pero lo que la Biblia dice es que Dios nos entrega talentos, ¿no? A cada uno, y que hay que multiplicarlos. Y me encanta la aproximación de la educación en el hogar desde esa perspectiva, porque yo me voy como a desenterrar el tesoro, ¿no? Me voy a enterar qué es lo que Dios ha puesto en este hijo, qué es lo que Dios le ha dado, qué llamado tiene y cómo yo puedo ayudarle a alcanzar su llamado y su propósito. ¿Qué herramientas necesita? Tenemos una hija que es sumamente compasiva. Entonces, a lo largo del tiempo hemos visto que esto era consistente en su vida. Le hemos dado clases de consejería, ¿no? Le hemos dado material para que fortalezca, que su compasión no simplemente sea, ay, qué pena me da, amiga, y llorar junto con la otra, ¿no? Sino que tenga palabras de sabiduría. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en esta persona? ¿Y cómo le podemos ayudar a multiplicar eso que está dentro de él? Hay que ayudarles a sacarlo, descubrir quiénes son nuestros hijos. Es una aventura fantástica y requiere tiempo. Y es un proceso lento, no es algo así veloz. Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeñísima pausa, Dorcas, y vamos a la parte final de este programa a enfocarnos en cómo asumir nosotros como padres aquella misión de educar a nuestros hijos, ¿ok? Solamente unos cuantos segundos y volvemos enseguida. Muy bien, estamos nuevamente con Dorcas Ross, quien nos acompaña desde Bolivia y que para mí siempre es un gusto el poder compartir pensamientos, ¿no es cierto? Pero sobre todo el tratar de buscar, encontrar la vía para solucionar cierto tipo de problemas y como decía Dorcas, aquí en la sociedad estamos para apoyarnos unos a otros, más que juzgarnos o quemar nuestras energías en juzgar o criticar a los demás, está en cómo yo puedo aportar hacia los demás. Entonces, en esta parte final de este tema importantísimo, la educación, misión ineludible de los padres. ¿Qué les podemos decir a los padres en esta noche, Dorcas? ¿Cómo pueden ellos asumir nuevamente esa misión? Porque ya hemos puesto el dedito en la llaga y ahora muchos padres dicen, es verdad, a ver, del tema de la tecnología, no estoy con mis hijos, no les dedico tiempo, a lo mejor tengo que cambiar también mi propia vida, les he hecho daño a mis hijos, no he perdonado, etcétera. Ya hemos hablado un poco de la problemática general. En esta parte del programa vamos a hablar de ¿qué pueden hacer los padres para asumir esa tarea importantísima de educar a los hijos? En primer lugar, yo quiero no desanimarnos. Estamos haciendo un buen trabajo dentro de la limitación que tenemos, ¿no? Estos son desafíos nuevos que nuestros pasados no han tenido, de la misma manera que nosotros tampoco hemos tenido que vivir, no sé, sin cañerías de agua a la casa, ¿no? O sin conexión de luz eléctrica, ¿no? Eso que decías de tener que poner una velita cuando cae el sol, esos desafíos nosotros no los hemos tenido que vivir y los que nosotros tenemos, nuestros ancestros no han podido tampoco vivirlos. Entonces, no se trata de que estamos, digamos, lo mal, son situaciones diferentes. Entonces, no hay que desanimarnos, también hay que ser críticos con nuestros hijos y saber que no es porque las cosas sean así, la tecnología es que ni modo tenemos que reírnos, ¿no? Si es así, entonces Thomas Edison no hubiera inventado el foco, ¿no? Y no hubieran bajado la luz eléctrica, iríamos todos con velas. Nuestra naturaleza como seres nos ayuda justamente a no quedarnos ahí. Así que cosas podemos hacer. Vamos a tener que hacer algunos compromisos, ¿no? Algunos tal vez van a ser grandes. Tenemos que, especialmente en el área económica, ¿no? Porque en el tema de la finanza compartida nos va a exigir hacer ajustes y ser creativos. No sé, trabajar otros parámetros
de prosperidad, ¿no? Que partan de la satisfacción de nuestros hijos, de salud mental, la salud física. Una de las cosas que yo digo harto es, nuestros hijos tienen que aprender a cultivar su propia comida, porque eso en el futuro va a ser para ellos un plus, ¿no? Entonces, si digamos enseñamos a nuestros hijos a tener su huertito urbano en nuestra casa, su huerto en una maceta de verduritas, y después les enseñamos a cocinarlas y a consumirlas, eso nomás ya de por sí nos va a dar tiempo, va a cambiar su calidad de vida, calidad de salud, va a cambiar la forma como van al mundo, porque ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué no podemos comprar a la tienda, al supermercado, al frente de la señora que vende ahí? Y vas a ver transmitirle, ¿no? Esto de la unidad lenta, del no daño a nuestra ecología, etcétera, ¿no? Entonces, económicamente, y también puedes decir, ¿no? Vamos a dar este libro, de esta forma vamos a hacer estos cortes porque no queremos estar todo el tiempo afuera trabajando ambos tiempo completo, ¿no? Entonces hay que ser creativos en cuanto a quizás ropa, compras. Nuestras finanzas tienen que volverse creativas, ¿no? Las comunidades, las iglesias tienen que enseñar a las mamás jóvenes cómo podrían generar recursos desde su hogar, ¿no? Para el tema de la esencia. Los estudios, o sea, los estudios están de acuerdo en que la presencia física de un padre, pues mamá o papá, eh, es vital para el desarrollo del niño, ¿no? Pero yo digo, enseñarles a las mamás jóvenes cómo generar recursos desde su hogar, no porque sea la mujer la que tiene que quedarse necesariamente a cuidar de los hijos, sino porque cuando las mujeres hacen esa elección basada en el amor de quedarse en la casa y no salir a trabajar de sus hijos, quedan desprotegidas financieramente después. Entonces, si tú eres un esposo que está escuchando esto, si tu esposa no trabaja fuera de la casa, una de las formas que yo diría que le puedes demostrar tu apoyo y a largo plazo que crees en su trabajo y que amas a tus hijos, tiene que tener pensión de retiro. Una parte del presupuesto familiar tiene que ir a que cuando ella sea anciana tenga algo que la sostenga. Si queda viuda, tenga algo que la sostenga. Pero es mucho mejor cuando tú les puedes enseñar a abrir un negocio. Hay algunos negocios en línea que los dejas programados en internet y solitos van vendiendo productos, ¿no? Entonces, hay que enseñar este tipo de economías creativas y cómo balancear la enseñanza de los hijos uno con otras decisiones sin desmayar. Recuerdo una vez mamá que llegó y se puso a llorar, estaba en me dice, nos vemos en la esquina, se puso a llorar y dijo, no sé qué hacer, hay tanta oferta en internet, no sé cómo escoger qué cosa puedo hacer con mis hijos. Estaba hablando de educación en el hogar. Entonces yo le dije, pero es que, ¿qué quieres lograr? Si uno va y se lanza al mundo, al océano del Internet y dice, díganme qué tengo que hacer, se va a ahogar, porque hay ofertas de todo tipo, para todo tipo de familias, personas y objetivos. No, vamos con una caña de pescar, con un objetivo. Entonces, las comunidades, en este caso Homeschool, incluso pueden enseñar a los cuyos están en los colegios cómo planificar estos objetivos, cómo hacer un diseño curricular de formación del carácter, cómo poder tener como un red, ¿no? Y en la red darla al mar y sacar solo pescado, ¿no? Pues si deje pasar, pues, ¿no? Delfines. Esto nos ayuda, estos filtros, a la ingente cantidad de información que hay disponible en línea, nos ayudan a las mamás a no gastar su tiempo reel tras reel tras reel de Instagram o de... Yo he desactivado mi cuenta de estos de Pinterest porque eran sumamente agresivos, porque vas con un objetivo, ¿no? Como ir al supermercado con una lista. No voy a comprar nada que no esté en mi lista. Ya, ¿no? Esas pequeñas estrategias nos ahorran tiempo y energía. Y yo quisiera hablar de tres prácticas que no cuestan nada y que pueden cambiar la calidad de vida de los padres y de los hijos y de las relaciones en la familia y que pueden ser implementadas dentro de un programa de educación en casa o no, ¿no? Y una de ellas, la primera, se llama sincronización emocional. Y es que cuando tu hijo te busque con su mirada y empezando desde pequeño se acostumbre a que esté disponible,
tú hagas algo que en inglés se dice locais, le mires también a los ojos, le respondas. Eso se llama sincronización emocional. Lo hacen muy a menudo cuando son niños. No sé si ustedes han visto que algunos niños agarran la cara de su mamá y la ponen así frente de ellos y solo le miran. Eso es porque tiene un efecto en su cerebro que hace que bajen sus niveles de cortisol y su ansiedad del niño, ¿no? Entonces es una práctica excelente, le ayuda a calmarse, le ayuda a relajarse si está teniendo ansiedad y le ayuda a enfrentar el día o la situación que está viendo en ese momento con mayor calma. Entonces, sincronización emocional se puede hacer a cualquier momento del día que estés con tu hijo. Mi consejo sería mejor empezar desde pequeños para que sea un hábito, que tu hijo sepa que puede mirarte a los ojos, lo necesita, y que no estés así, ¿no? Que viene él y te dice, mamá, tengo algo que decirte, y tú dices, sí, dime, ¿no? ¿Qué cosa? Y estás con tu, sí, sí, ya, con tu mirada puesta en otro tema. Eso es muy importante y forma algo muy bueno. Segundo consejo que me parece que es y muy importante para esta generación, para este tiempo, es esto de la categorización. Invertir unas 3 horas, mandar a los hijos con la abuela o con algunos amigos y sentarnos a decidir qué creemos. Porque eso que creemos nos va a dar el norte para nuestra familia. Si no tenemos un norte, un objetivo como familia de hacia allá vamos, esto es lo que creemos y en esto nos vamos a fortalecer y formar, entonces nos va a llevar como esas pajas de las películas de western, ¿no ve? Que sopla el viento y la paja para este lado, para otro lado. Nos van a llevar, no tenemos ningún objetivo. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? No sabemos. ¿Cómo vamos a ver que hemos llegado? No vamos a lograr nada. La categorización nos ayuda a saber qué cosas valoramos. Y al sentarnos a hablar con nuestra pareja, y a veces incluso si digamos eres más soltera, con tu mamá, con tus papás o con la gente que te esté ayudando, vamos a descubrir qué cosas nos están drenando de energía y tiempo y finanzas, ¿no? Al final, ¿algunos de ustedes creen esto? No, todos no. ¿Por qué estamos haciendo esto, no? Entonces, porque, por ejemplo, hace muy poco le dijimos a mi esposo, quita el cable. No necesitamos, no consumimos televisión por cable. Si queremos ver una película, la podemos buscar en algún streaming en línea de ahora en adelante. Y estábamos pagando un costo por algo que no necesitábamos, en lo que no estamos de acuerdo, que no usábamos. Conozco gente que tiene sus equipos de sonido recogiendo polvo, ¿no? Decorando sus paredes. O sea, gastamos en cosas que ni siquiera necesitamos y que ni siquiera usamos, ¿no? Y el tercero, y eso también es gratis, o sea, esos dos son gratis, no cuesta nada. De hecho, si tú reduces costos en cosas en las que no crees y que estás consumiendo porque todo el mundo lo hace, de hecho te vas a ahorrar dinero y vas a poder gastarlo de manera más intencional. Y el tercero es transmisión de la fe de manera intencional. Cuando decimos intencional quiere decir, no voy a esperar que naturalmente se le pegue lo que creo, sino que activamente le voy a explicar lo que creo y por qué lo creo. Y donde fallamos mucho los padres, cristianos y católicos y de confesión, de fe, la gente de fe, es en explicar por qué creo esto. Solamente les decimos, tienes que creer esto, y los hijos dicen, ok, y creen, y van, ¿no? Por la vida, y llegan a la universidad, y un profesor cínico que es mediante inteligente, la primera semana, máximo segunda, le dice, ¿y por qué crees eso? Y el chico no tiene respuestas y se siente traicionado y decepcionado. Decirles por qué creemos nos va a obligar a nosotros también a aprender las respuestas correctas. Eso va a significar investigar en apologética, tal vez va a significar para algunos que no sean, digamos, que no sigan los valores de la fe judeocristiana, va a significar navegar filosofía, ¿no? Y decir, ¿por qué creemos en la paz, en la civilidad? ¿Por qué creemos en los derechos ciudadanos, ¿no? Para nosotros, como padres que educan a los hijos en el hogar, por ejemplo, cuando hemos tenido que definir por qué creemos en el homeschooling, hemos tenido que estudiar derechos humanos, ¿no? Hemos tenido que estudiar historia. ¿Por qué está en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, inciso 3, esto de los padres tendrán derecho a educar a sus hijos de acuerdo a sus propias convicciones y creencias? ¿Por qué está ahí?
Hemos tenido que investigar, hemos tenido que aprender, hemos tenido que revisar historia, hemos tenido que buscar blogs, o sea, después los han dado, hemos tenido que dar a otros, tenido que decirnos a otros, ¿sabes qué pasó? Después de la Primera Guerra Mundial, se levantaron el pueblo que había sido perseguido por el otro pueblo y dijeron, ¿cómo vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir? ¿Cómo vamos a evitar que un Estado críe una generación entera para exterminar a otra etnia o raza? Y fueron los holandeses los que dijeron, denle la educación a los padres. Entonces ese artículo, esa opción, no está ahí por nada. Está ahí porque hemos aprendido de la historia. Pero cuando nos preguntamos por qué creo esto, y miren, la categorización es decir qué creemos, pero esto de la transmisión intencional es decir por qué creemos, cómo hemos llegado a esta conclusión de que esto es lo mejor, nos obliga a encontrar recursos, nos educa, nos hace más fuertes. Y entonces cuando aprendemos sobre nuestros derechos humanos y civiles y ciudadanos, nos volvemos mejores ciudadanos, más responsables. Decimos a otros, decimos, oye, tú como padre, eso que te están haciendo no está bien, no te has dado cuenta, ¿no? Y el otro papá, ¿qué cosa? ¿Yo qué? No, es que yo no soy homeschooler, sí, pero no puede el gobierno imponerte contenido sin preguntarte a ti, porque la ley protege tu familia, te protege a ti como padre, favorece el derecho preferente parental. Entonces, el por qué creemos lo que creemos es igual gratis. Quizás te va a costar unas horas de investigación en internet, de lectura, pero va a traer grandes, grandes beneficios a tu familia. Y esas tres cosas, sincronización emocional, categorización de lo que creemos y fundamentación para la transmisión de lo que creemos, esas tres cosas forman carácter. Forman carácter. Y aunque toman tiempo, terminan valiendo la pena. Y lo bueno es que son gratis, así que nadie necesita invertir en esto para poder hacerlo. No necesitamos asustarnos y desmayarnos y decirnos, ¿cómo vamos a cambiar el rumbo de las siguientes generaciones? Ay, no, qué desastre, estamos camino al caos y a la destrucción, porque estas son cosas que todos podemos hacer. No está fuera de nuestro alcance. No está fuera de nuestro alcance. Son cosas que podemos hacer. Basta que digamos, no, voy a desactivar o desinstalar esta aplicación para que no me moleste y voy a seguir necesitando estas cosas. Sí, bueno, es importantísimo todo lo que tú nos has compartido. Y mira, un poco realizando algunas conclusiones. ¿Qué es lo que ha pasado con el ser humano? No ahora, como tú decías antes, sino durante toda la historia de la humanidad. El ser humano, cuando se desenfoca en su esencia, cuando se le quita su esencia, entonces hay un impacto realmente fuerte, primero en su vida, luego en su entorno cercano, que es la familia, y luego en la sociedad. Entonces, aquí todos tenemos que preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué tiene que ver mi presencia en este momento, aquí, en este planeta, con la familia que he formado? ¿Cuál es la esencia? O sea, hemos perdido todo esto y nos hemos materializado y solamente estamos buscando placer para sentirnos bien o relativamente felices, pero no estamos yendo a la profundidad de lo que es la existencia del ser humano, ¿no? De allí se desprenden muchísimas cosas, como por ejemplo lo que yo decía antes. Es verdad que el ser humano, pasamos etapas en las cuales alguien nos afectó de alguna manera, sufrimos algún tipo de violencia, pero fueron las decisiones de personas extrañas, de terceros o de personas cercanas incluso, que nos afectaron. Decisiones en las cuales sufrimos violencia física, psicológica, sexual, etcétera, por las decisiones erradas de personas que nos rodeaban. Y fuimos creciendo con aquello, fuimos creciendo en un entorno incluso a veces nocivo para nosotros como seres humanos. Mira, he tenido yo la oportunidad de trabajar en algunos proyectos y trabajé en un proyecto específico aquí en un sector vulnerable de la ciudad de Loja, en donde yo vivo. Y aquí trabajamos con niños y jóvenes que para ellos era algo normal el consumo de alcohol en su sociedad, en su comunidad. Era normal el consumo de drogas, era normal el que lleguen los vecinos a vender cosas robadas en el barrio. Es más, cuando ya llegaba el vecino que sabían que venía con cositas, todo el mundo salía a la puerta y a ver qué traía para poder comprar a buen precio, ¿no es cierto? Entonces todo esto se va creando una cadena interminable de situaciones que van
contra todos los valores, contra todas las virtudes, pero todo esto nace de que nosotros como personas decidimos mal, de que nos vamos envolviendo en este tipo de cosas y que no somos capaces, como tú decías, de hacer un alto, un stop y decir, a ver, ¿qué es lo que quiero yo para mi vida? ¿Realmente esto es lo que quiero para mi vida? ¿Realmente esto es lo que quiero yo para mis hijos? ¿Esto es lo que quiero para mi matrimonio? O más bien empiezo a buscar un cambio y buscar una ayuda externa, porque a veces a lo mejor nosotros mismos ya no podemos solucionar algún tipo de problema, sino que necesitamos una ayuda externa en algún profesional, o si son creyentes como yo, una ayuda en Dios, en la iglesia, en sujetarnos, en buscar la esencia de nuestra vida, en saber que somos importantes en esta vida, en saber que cada decisión que nosotros tomamos afecta a nuestra propia vida, la vida de nuestra familia y de la sociedad entera. Yo creo que hoy en día tenemos que hacer un alto toda la sociedad. Tenemos que volver los ojos a nosotros mismos primero como personas, el valorarnos quiénes somos y el saber lo importante que es nuestra decisión. Hoy en Ecuador vivimos momentos de muchísima violencia, que esto se sabe a nivel internacional, pero ¿de dónde viene esa violencia? Esa violencia no es otra cosa más que la proyección de la violencia que están viviendo las familias en toda la sociedad. Y no solamente aquí en Ecuador, sino en el mundo entero. Estamos viviendo una violencia extrema porque hemos perdido el sentido de la vida, el verdadero sentido de la vida. Hemos perdido nuestra esencia de bondad, de paz, de armonía, porque nos hemos envuelto a lo mejor en el sufrimiento y no hemos sabido sobrellevar el sufrimiento, encontrarnos con el perdón, pasar ese obstáculo y ya no afectar a la siguiente generación. Y que mis hijos vean en mí que sí, que soy una persona, que soy débil, que tengo las tentaciones, que a lo mejor caigo, pero que me levanto y que estoy predispuesto a luchar para seguir adelante. Lo que hablábamos antes, el ejemplo, ¿qué ejemplo le estoy dando a mis hijos acerca de cómo luchar en la vida, acerca de cómo salir adelante, cuando la única lucha que hacemos es la lucha por conseguir dinero y no por ser mejores, por dejar aquellas cosas que me hacen daño a mí, que hacen daño a mi familia, por alejarnos de aquellas circunstancias, de aquellos lugares que van a ser nocivos para mi vida y para mi familia. Entonces yo pienso que esta noche es importantísimo que los padres que estamos aquí observando este programa y que estamos compartiendo con Dorcas Ross, a quien agradezco muchísimo por este tiempo que nos dedica desde Bolivia, es importante que reaccionemos, que despertemos esta noche, que asumamos esta misión importantísima de educar a nuestros hijos, pero para ello tenemos que empezar por nosotros mismos, haciendo un verdadero cambio en nuestra vida, renunciando a lo que tengamos que renunciar para poder hacer las cosas de manera adecuada, para ser un verdadero ejemplo, para ser coherentes con nuestros hijos, para que nuestros hijos, cuando vuelvan a casa de cualquier tarea que tengan que hacer fuera de casa, vuelvan, pero sabiendo que se van a encontrar con un hogar, en donde van a encontrar calidez, en donde van a encontrar afecto, en donde van a encontrar cobijo, en donde se van a sentir seguros, y no que van a llegar al hogar y van a encontrar violencia. Hay muchos chicos que lo que quieren es más bien salir de la casa porque viven en medio de gritos, de violencia, de consumo de alcohol, de abuso sexual, etc. Entonces lo que hacen es evitar más bien estar en casa, cuando el hogar debería ser eso, ¿no es cierto? Esa fuente de seguridad, esa fuente de amor. Entonces, Dorcas, yo te agradezco infinitamente por este tiempo y sí me gustaría que nos des una idea final para podernos despedir en este programa del día de hoy. Ya no tengo más. Em, Creo que tenemos una posición privilegiada como mujeres en Latinoamérica para producir estos cambios, ¿no? Porque todavía tenemos una base familiar y nosotros somos las que educamos a la siguiente generación de varones y de mujeres. No siempre lo reflexionamos y decimos ya, ¿qué va a ser mi objetivo con este chico, con esta chica, ¿no? Y no cuesta tanto. Hasta lo puedes hacer con tu club de mamás, con tus amigas que tienen hijos de la misma edad. Y ustedes, ¿qué han pensado, no? ¿Cómo hacen así? Porque sí, ¿cómo responden estas cosas, no? Eso es posible, es dable y funciona. Pero yo diría que a lo largo del trabajo de ser mamá, que puede durar
un par de décadas. Y algunas mamás van a decir, nunca termina, porque toda la vida te sigues preocupando por tus hijitos. Si no estás recibiendo lo que necesitas eh, de otro lado, te vas a sentir tentada a buscar que tus hijos llenen esa necesidad, ¿no? De afecto, de apreciación. En mi caso, porque yo soy cristiana, esta necesidad ha sido satisfecha por mi relación con Dios, ¿no? Incluso pensamos que tiene que ser nuestra pareja la que nos haga felices, ¿no? O sea, nos casamos pensando, mi esposa, ¿cómo me hace feliz? Si no eres feliz solito, va a ser difícil que seas feliz por otro que te va, que como dije en el ejemplo, ¿no? Hace las cosas al contrario de lo que tú haces, al revés de lo que tú haces, que ni cree lo mismo que tú crees. Entonces, uno tiene que estar recibiendo su satisfacción de parte de algo más grande que uno. Si logras hacer eso, que puede ser pequeño, todo lo demás se va a acomodar en su lugar, ¿no? Eh, y respecto a los papás, queremos decirles a los que están involucrados, gracias. Es una gran ayuda. Un papá que está presente es una gran ayuda. Eh, Llega un momento en la crianza de los hijos en el que por unos cambios que hay en el cerebro de los chicos, necesitan escuchar la voz del papá. Y el papá es el que lanza a los hijos al mundo exterior, ¿no? Dicen los estudiosos, tanto sociólogos, antropólogos como psicólogos, que las mamás lo que queremos es retener a los hijos, ¿no? Cuidarlos, protegerlos, blindarlos de posible. Pero los papás son los que le dicen, adelante, tú puedes, agarra el desafío, ¿no? Los papás son los que compran bicicletas de bicicross, ¿no? Los papás son los que los inscriben al parkour. Los papás son los que están más abiertos a que los hijos corran riesgos y nos ayudan a nosotras esa transición. Pero también son ellos los que les dicen a sus hijos, tú puedes, ¿no? Yo creo en ti. No necesitas más para ser un papá presente. O sea, si solo haces eso, no sabes el impacto que tienen los hijos, el impacto, hombres o mujeres, tus hijos, ¿no? El impacto que tiene la palabra y en los ámbitos cristianos eso se llama bendición. El impacto que tiene sobre un hijo la bendición de su padre, que su padre le diga, lo vas a lograr, le afecta a ese hijo y a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Porque esa persona que cuenta con la fe de su padre, que su padre cree en ella, es un tren a todo motor, ¿no? No sé, es un cohete. Va a llegar muy lejos. Y estas son cosas que podemos hacer. Hay que hacer lo que dice Pedrito, ¿no? De sanar las propias heridas. No las hacemos porque nadie nos ha enseñado. A nosotros no nos han dicho tú puedes, adelante, no sé qué. Pero eso no es excusa. Nuestros abuelos no usaban computadoras y han aprendido, ¿no? Algunos, no todos. No sé. Igual tú, no, tal vez no sabías lavarte los dientes y cuando tuviste una picadura que te hizo patalear y padecer en el dentista, has aprendido. Ya has aprendido a usar hilo dental y has aprendido a usar ChatGPT, ¿no? Que es algo con lo que nunca antes habías tenido que convivir, ni las generaciones anteriores a ti. Lo has aprendido. El hecho de que no hemos recibido lo que necesitábamos no quiere decir que no podamos aprender a darlo. Podemos aprender. Es nuestra responsabilidad y es el mejor regalo que le podemos dar a la siguiente generación. Así que eso, sanar nosotros y dar lo que necesitamos para poder dar a los hijos. Y eso es un camino de sanar que va a afectar a generaciones enteras, ¿no? Sociedades enteras. Así es. Bueno, Dorcas, mira, yo sí quiero decir algo igual para finalizar este programa. Primero agradecer a todos quienes nos han acompañado en este tiempo, especialmente a ti nuevamente por dedicarnos un tiempo desde Bolivia. Y yo sí quiero decirte, a ti, a todas las mamás, a todos los padres que nos están viendo en este momento, que Dios los bendiga,
Que Dios los bendiga por esa tarea impresionante que hacen todos los días, ese esfuerzo grandísimo desde que despiertan hasta que anochece y van a descansar nuevamente, por sembrar virtudes, por sembrar valores, principios en estas criaturas que vendrán a ser las personas de bien y que van a cambiar el mundo. Y también quiero hacer un llamado para aquellos padres que a lo mejor están equivocados en el camino, equivocados, obnubilados por el egoísmo, por su propio sufrimiento, por querer escapar a lo mejor de su propia historia. Un llamado a que retomen este deber ineludible de educar a sus hijos. Y que lo retomen primero valorándose a sí mismos, sabiendo que son importantísimos en este mundo, sabiendo que cada decisión que toman es importante y que la oportunidad de cambio es hoy, y que hoy podemos cambiar, y que hoy podemos reescribir la historia de nuestra vida. No importa lo que haya pasado, no importa, porque todo aquello, mientras más feo fue aquel pasado, se puede convertir en un diamante, en la joya más hermosa, cuando lo dejamos iluminar para quienes somos creyentes por la fuerza de Dios, o cuando hacemos un cambio verdadero en nuestra vida. Les invito a cambiar, a retomar la historia de su vida, a reconstruir sus matrimonios, a reconstruir su familia, a unirse, a sentir el calor del hogar, a sentir el abrazo de sus hijos, a sentir la esperanza que tienen sus hijos, porque sus hijos están esperando a que sus padres recapaciten, reaccionen, y están esperando a que sus padres cambien aquellas actitudes que están haciendo daño a la familia. Así es que yo pienso que esta noche, en este cierre, es esto, ponernos todos en esta tarea impresionante de retomar nuestra vida y seguir adelante. Y para quienes somos creyentes, de unirnos más todavía a nuestro Creador para que sea Él el que haga de nosotros unos instrumentos de bien en este mundo. Y se puede hacer, decía Dorcas antes, no nos desanimemos, sino que esto se puede conseguir. Cuando nos unimos todos en esta gran voluntad y cuando nos apoyamos todos, se puede hacer un gran cambio en la sociedad. Por mi parte, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cerramos este programa del día de hoy con este tema importantísimo, la educación, misión ineludible de los padres. Vamos a retomar esta misión el día de hoy. Y cualquier cosa, estamos aquí para conversar y para apoyarnos unos a otros. Un abrazo muy fuerte, Dorcas, para ti, para tu familia, que Dios les bendiga. Y muchísimas gracias por compartir esta noche con nosotros.